pronombre, sustantivo, bueno, tenemos que completar esta oración. La primera es, va a ser difícil convencer a tu primo que nos ayude, o va a ser difícil convencer a tu primo. Hacer sin H, a hacer. A hacer, separado. O hacer del verbo hacer. Hacer, sin H, hacer, no de hacer de verbo, sino de... Muy bien. La palabra amablemente es un adjetivo, un sustantivo, un adverbio o un determinante. El sustantivo no es, así me corchó. ¿Cuál creen que es? Adjetivo. Alguien que me le ayude porque él está participando. Es el determinante. ¿Un determinante? Pienso yo, no, la verdad, ahí sí me vas a corchar. Vamos a ver. Última palabra determinante. Para mí, sí. No sé, porque el sustantivo no es. El sustantivo es el nombre de persona o... Vamos a ver. Era un adverbio. Amablemente. Era un Es el adverbio. determinante. ¿Listos? Es el adverbio. Un adverbio, sí señor. ¿Qué es una crónica? Es la narración de unos hechos reales presentados en orden de ocurrencia u orden cronológico. Es la narración real o ficticia de un partido de fútbol. Son los hechos objetivos de la información o es un relato de unas personas que tienen problemas. La crónica. Yo pienso que es la primera, la que está en azul. Sí, sí señor, muy bien. Alguien estudió, necesito que los otros también participen. De las siguientes oraciones, una es una oración compuesta. Recuerden que, ¿se acuerdan cuáles son las oraciones simples y cuáles son las compuestas? La oración es simple, es la que solo tiene un sustantivo. Un verbo. Y la compuesta es la que tiene varios. Sí, señor. Entonces, tenemos, el profesor de química fue despedido. Camila tiene hambre y va a la cocina. Todos tienen hambre o María es buena estudiante. ¿Cuál será? La dos. Es que no me acuerdo. Muy bien, porque tenía dos verbos, que era el verbo ir y el verbo venir. ¿Cuál es la característica principal de una crónica respecto al tiempo? La presencia de unos personajes que sufren o gozan su vida, la indicación de fechas y momentos reales de ocurrencias de estos hechos narrados, o es la creación del dios Cronos o ninguna de las anteriores. No. Mira, ¿cuál es la característica principal de la crónica respecto al tiempo? Entonces, o es la presencia de los personajes o que indica fechas y momentos reales, en tiempo real, lo que ocurrieron. Una de las dos primeras, pero no sé cuál es. Bueno, les voy a ayudar, es esta. Es la indicación de fechas y momentos reales. ¿Por qué? Porque pues, es la crónica, que se narran los hechos en orden cronológico, no se devuelve ni se adelanta, ¿sí? Cierto. Eso. Las oraciones simples tienen un verbo conjugado, verdadero o falso. Cierto. Muy bien. Según su estructura, la palabra se divide en dos partes. Eso lo explicamos al inicio de la clase pasada. ¿Cuáles son? Lexemas y morfemas, morfemas y prefijos. Morfema y prefijos. O sufijos y lexemas. ¿Seguros? Según su estructura. No sé, o sea, eso lo bueno de equivocarme.
Sí, sí, sí. Bueno, les voy a ayudar. Estas se las voy a explicar de nuevo. Recuerden que la palabra se divide en dos partes, los lexemas o raíz, y lo que es la parte invariable, y los morfemas, que es la parte que cambia, lo que se le añade a este lexema o raíz. Entonces, ¿cuál será? Es lexemas y morfemas. Lexemas, que es la raíz, la parte invariable, y el morfema, que es lo que se le añade a este lexema o raíz. ¿Listos? ¿Cuáles son los dos tipos de morfemas? Entonces tenemos los lexemas y los morfemas. Dentro de los morfemas habían dos El partecitas. prefijo y el sufijo. Exacto. Los infijos. Muy bien. Lo que se le añade antes y lo que se le añade después del lexema o raíz. ¿Listos? Tenemos la oportunidad de contestar esta. Nos dieron un bonus, la que nos había quedado mal. Entonces, la palabra amablemente es, ¿qué habíamos dicho? Adverbio. Adverbio. Muy bien. ¿Listo? El prefijo de la palabra impropio es a, pro, de, pío o se, im. No sé si es el principio del final, no sé. El prefijo es el que va antes o al principio del lexema, y el sufijo es el que va después o, pues sí, de últimos del lexema o adelante. Entonces, ¿cuáles serán? Y Muy bien. Las palabras, mire acá, las palabras invariables que se utilizan para enlazar oraciones son preposición, determinante, interjección o conjunción. Invariables que no cambian. Lo que yo les explicaba, que tú no puedes escribir la esfero, ni sí, el mesa, sino sí, son específicos para que tenga sentido la oración, la mesa, el esfero, ¿sí? Los carros, uno no puede decir los carros, sino los carros. ¿Cuál será? era una conjunción. O una preposición. No es que no sé. Es una conjunción, las conjunciones. ¿Listos? Bueno, eso nada más como conjunción. Sí, sí era eso. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea en los textos no literarios? ¿Cómo es el lenguaje? Me faltó ahí la palabra. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea en los textos no literarios? Acuérdense que habían unos literarios y unos no literarios. Lenguaje intuitivo, lenguaje Sencillo, conjunto, persuasivo. Ay, no. Los no literarios son más específicos, son los más específicos, los que describen algo. Entonces, dan como una instrucción. ¿Se acuerdan que les contaba? Entonces sería intuitivo. ¿Intuitivo o sencillo? Profe, el lenguaje sencillo. Muy bien. El lenguaje sencillo, es una instrucción específica. La parte invariable que comparten las palabras de una misma familia son, eso se los acabo de explicar, prefijos, afijos o morfemas, raíz o lexema. La parte invariable que no cambia, ¿se acuerdan? Que se desprendía de la palabra pan, panecillo, panadería, panadero. ¿Cuál es esa parte invariable? ¿Cómo se le llama a esa parte que no cambia? ¿Se acuerdan? Eso lo acabé de explicar ahorita. Dije que habían unos morfemas y los otros eran ¿qué? Lexemas. Muy bien, la raíz o el lexema es la parte que no cambia. ¿Listos? Una oración compuesta está formada por 10 palabras, más de un verbo conjugado, un solo verbo conjugado o un más de un verbo. Sí, señor. Las simples es solamente un verbo.
Vamos súper bien. ¿Qué pasó cuando las presentaron? Todos vamos, entonces tenemos que completar. Esto es ortografía. A, la primera opción es H-A, coma y A. Y la otra es A solita y la segunda es H-A. Entonces vamos a festejar que La ya segunda. ha terminado. Para mí es la segunda. Sí, muy bien, porque este A con H es de el verbo haber, terminar, ¿sí? ¿Listo? De los siguientes textos, ¿cuál texto sí es un texto literario? Informe, noticia, cuento o receta. Cuento. El cuento. Muy bien. Vamos a, no están todos, pero sí algunos tipos de crónica. Entonces vamos a seleccionar cuáles son la deportiva, original o cultural, la deportiva, cultural y social, las buenas y las malucas o la información, descripción y narración. Tipos de crónicas. La última. Seguro. No sé. Información, descripción y narración. Descripción y narración. O el tipo ahí nos confunden porque en esta se las voy a descartar porque esta es como si fuera una característica de la crónica, que una descripción o una narración de algo sucedido, ¿listos? Y es el tipo, los tipos de crónica. Sería deportiva, cultural o social. Muy bien. Sí, sería esa, claro. Sí, sí, señor. ¿Listos? Entonces tenemos que elegir la palabra que no es un verbo. Habló, escuchar, es o muerte. Morir, la no. palabra es. Ser, no ser, Seguro. es ser. Muerte, Seguro. morir, Es escuchar, el verbo hablar. que sea. Muy Yo digo bien. que es. ¿Sí? Es Sí, viene del verbo ser. Él es ser. de él. Y muerte el verbo morir. Escuchar, de escuchar. Hablar. Entonces, no sé, dime tu profe. Es muerte. Porque yo muerte, él muerte, nosotros mortemos. ¿Cómo es ese verbo? Conjúguenmelo. Sería morir. Si estuviera morir, sí sería el verbo. El ¿Listo? adjetivo. Palabra que describe o determina un sustantivo. El adjetivo. Adjetivo, pronombre, artículo o adverbio. Listos, el adjetivo. Muy bien. Ganamos, miren, uff. Mira, estuvimos súper bien, chicos. O sea, este es como el recorderis de lo que vimos la clase pasada. ¿Listos? Miren, todas las tuvimos bien ahí con ayuda, pero al final Profe, yo a pesar de que no estuve en la clase pasada, pero yo en mi casa sí he revisado mucho las cartillas, la verdad. Yo pues personalmente. Muy bien. Entonces, alguien que me cuente qué pasó en los resultados que yo revisé. No tenía, los chicos pues no les fue como muy bien. Miren, a ver, por lo menos le voy a preguntar a ver a quién le pregunto. Acá, a ver. Alguien que se registró como Ma, que fue la persona que mejor le fue, porque tuvo 13 correctas de 20. Nicole Torres, no sé si nos está acompañando hoy. Alex tuvo 2 intentos. Sebastián Ramírez, que fue con él con quien hicimos la prueba, pero él no la volvió a presentar. Nada, Ricardo y Darío Morales, que ellos sí nada más pues ingresaron, pero no contestaron ninguna pregunta. No sé si es que tienen dudas sobre cómo utilizar la herramienta o pues si les parece mejor pues lo hacemos como ahorita. Ya que estamos todos, la contestamos y al final de la clase. Sí, profe, yo creo que es mejor así como usted lo dice.
Ok, Sebastián. ¿Es que se les presentaron dificultades a la hora de ingresar? Porque es que, profe, de la otra forma, no sé, como que me confundo más. Ok. Listo, chicos. Entonces vamos a dar inicio a la clase como tal. Entonces vamos a iniciar. Ustedes me cuentan si ve la pantalla, si pasa la diapositiva, porque es que a veces se queda congelada, bueno, y no, pues yo no me doy cuenta mientras les voy yo acá, pues presentando las diapositivas, pues no me doy cuenta si está pasando o no. ¿Listos? ¿Ven la pantalla completa? Sí, claro, sí, sí. ¿Listos? Listos, entonces vamos, el tema que vamos a ver hoy es como más a profundidad lo de el morfema, las partes de la palabra, la estructura. Entonces vamos a iniciar con los afijos. Estos son los morfemas que se le añaden a la raíz, ¿se acuerdan? Estos se usan en el proceso de derivación que forman nuevas palabras a partir de otras primitivas, como les explicaba antes. ¿Listos? Por ejemplo, tenemos, mira, lo que se le añade antes o después de la palabra como tal. Tenemos campeón, de esta palabra pues se deriva subcampeón, bicampeón o campeoncito, ¿sí? Me cuentan si están viendo la diapositiva, pues porque pues es importante que ustedes vean porque están divididas por colores, ¿sí? Entonces tenemos la palabra panadería, que se le agrega su afijo, que es lo que va después, jardinería, cigarrería, cafetería. ¿Listos? Entonces dice que estos terminan en ería y hacen referencia a un lugar. Que eso es lo que sí determina qué tipo de afijo es. Deshacer, desdicha, otro tipo es deshacer, desdicha, descomponer, desequilibrar. Pues estos comienzan por des y hacen alusión a algo que no se tiene. ¿Listos? Estos serían los afijos. Luego tenemos los prefijos, que son los que van antes del lexema. Tienen que tener, pues, que acordarse de esto. Entonces tenemos el prefijo an o a, pues que significa negación o ausencia de algo. Por ejemplo, tenemos la palabra anormal o analfabeto. ¿Vale? Analfabeto pues es que no reconoce las letras, listas, que no saben ni leer ni escribir, listas. El prefijo anti, que es la oposición o contradicción de algo, listos, como antibiótico o antídoto, listos. El prefijo audi, que significa que tiene sonido, listos, como audiovisual, auditivo o audífono. Prefijo auto, que es de algo propio o hacia sí mismo, o también por sí mismo, como autónomo, autocrítico o autocomplaciente. Y tenemos bi, que significa doble o dos, bicicleta, esta se hace referencia a que tiene dos ruedas, bisabuela, que es en segundo grado, y bipolar, que tiene dos, pues, o más, dos personalidades. ¿Vale? Los sufijos, que son los que van después del lexema, acuérdense. Prefijos antes y sufijos después. Me cuentan si están viendo la diapositiva, por favor. Si se queda congelada, pues de una, pues activan el micrófono y me cuentan, bueno. Tenemos los sufijos, entonces les voy a dar pues unos ejemplos, no los voy a leer todos. Tenemos sion o sion con S como salvación, pues que también son como que determinan algo. Tenemos también miento como sentimiento. Tenemos ar de atrapar, como en lo que termina esta palabra, ¿vale? Tenemos uar de evaluar, exceptuar, continuar o actuar. Tenemos izar de amenizar, tapizar,
movilizar, carbonizar. Entonces, esto se hace también que pertenecen a una sola familia, ¿sí? Estas palabritas que aunque no significan lo mismo, pero sí tienen algo como algo familiar que es su terminación, ¿vale? Tenemos ser, que es florecer o endurecer, que pues viene también de los verbos. Tenemos también los interfijos, que es un tipo de afijo que carece de significado. O sea, no tiene en sí, no poseen significado estas palabras. Pantalla. ¿Sí? Bueno, que no poseen ningún significado, pero aparecen en las palabras pues para darle un poco de coherencia a las palabras. Se les agregan, pero es más como por diseño, porque no tienen en sí un significado esas palabras que se le agregan, es para que tenga más sentido la palabra que se va a decir. Por ejemplo, Pena, lodazal. profe, se quedó congelada la pantalla. ¿En qué diapositiva se quedó? ¿Listos? Ahora sí la van. Son los interfijos. Me cuentan si lo están viendo. Interfijos. ¿Se ve la pantalla? Es un listado. Tenemos por un lado el listado y el otro los ejemplos. ¿Me confirman, por favor, para continuar? ¿Listos? Entonces, voy a presentarlas así para que nos pasen, para que se vean. ¿Listos? Tenemos los interfijos, como les decía antes, es un tipo de afijo que carece de significado y estos aparecen para hacer más suave o más coherente la palabra. Por ejemplo, tenemos ahí un listado como lodazal, nosotros no podemos decir lodal, porque pues no, sí, no tiene mucho sentido. Holgazán, no podemos decir holgán, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo claro que es la palabra juego, donde jug es el lexema. De este juego se desprende una palabra que es jugarreta. Entonces nosotros no podemos decir jugueta, que pues no tendría sentido, no suena bien. Entonces se le agrega la A y la doble R para que nos quede jugarreta, que en este caso pues sería el interfijo, el que está en rojo, y pues nos genere como más coherencia esta palabra, ¿vale? Así tenemos muchos ejemplos como bocanada, como pueden observar lo que está en rojo, en este caso es el interfijo, que es lo que se le añade, no posee pues ningún significado, pero estas letras le ayudan a dar un significado más claro a la palabra, más coherencia. Tenemos unos infijos que estos se insertan dentro de la raíz de la palabra y la rompen en dos partes. Entonces, no existen en el léxico común del español y pues para encontrarlos tenemos que recurrir a la alteración cariñosa de algunos nombres propios. Acá tenemos los ejemplos, perrito. Entonces, si le quitamos el infijo, en este caso es lo que está en amarillo, pues nos quedaría perro. Es más como el infijo se utiliza para, como lo mencionaba antes, para recurrir a la alteración o así a la alteración cariñosa de algunos nombres, para llamar algo pues con cariño, con más suavidad. ¿Listos? Casita, azuquita, Carlitos, pajarito, mamita, abuelito. Recordemos que miren, si nosotros le quitamos el infijo, en este caso, pues nos quedaría inicialmente perro, casa, azúcar, Carlitos, ¿sí ven? No altera como tal la raíz, pero pues le hace dar como un mejor sentido, más una expresión más suave. ¿Listos? Y tenemos los circunfijos, que estos son los afijos que van a los dos lados del lexema de manera simultánea, formando palabras parasintéticas. ¿Se acuerdan que en la primera clase les nombraba el ejemplo
les mostraba y les leía el ejemplo de los morfemas. Entonces, en morfema, pues en ese caso, esto va dentro de los morfemas, los circunfijos. ¿Por qué? Pues porque recuerden que va uno antes y uno después, pero entonces cuando van simultáneos en una misma palabra, pues se le llama circunfijo. Por ejemplo, ensuciado o anaranjado, lo que está en rojo es lo que se le añade a este lexema o raíz para que, pues, sí, describa algo, ¿listos? Entonces, si nosotros le quitamos lo que está en rojo, pues nos quedaría ya el verbo. Mire, sucio, naranjo, cárcel, ¿sí? Entonces, nos quedaría encarcelado, desalmado, enamorar. Enamorar, pues si le quitamos el inicio y el final, nos quedaría amor, que en este caso es nuestro lexema, que no cambia. Lo que está en negro es la raíz o lexema, ¿listos? Y tenemos también encaraminado para finalizar. Entonces, ustedes me cuentan si están viendo las diapositivas, si les está quedando claro. Acuérdense de, pues, de lo mismo. Esto es como la secuencia de lo que vimos la clase pasada, pues porque tenemos ¿qué? Que de estos lexemas y morfemas también se desprenden otros subtemas como eran lo que mencionábamos, los afijos, los circunfijos, los interfijos. ¿Listos? Entonces me cuentan, pues ya finalizó nuestro primer pues tema de hoy. No sé cómo, si entendieron, si les quedó claro. ¿Alguien me está? Ah, no, Alexander sigue levantando la mano. ¿Me cuentas? ¿Tienes alguna duda? ¿O es la misma de la vez pasada? ¿Listos? ¿Tienen alguna duda? Porque ahorita al final, pues nuevamente vamos a hacer el mismo, o sea, no el mismo, sino otro quiz referente a la temática de hoy. ¿Listos? ¿Todo claro? ¿Seguros? Yo ahorita, mejor dicho, 100 de 100, allá vamos a contestar en la evaluación. Ahora, me cuentan por favor si voy a nombrar aquí a alguien de liderar para que me vaya comentando que he visto como pendiente. Puede ser Michael o Sebastián o Alexander, Catherine, alguno que me vaya avisando si sí están viendo la de la presentación, ¿vale? Sí, profe, perfectamente. Listo, entonces Sebastián, por favor me vas contando si se quiere poner la pantalla para que me cuentas de estos. Bueno, listo, este siguiente se llama tipología textual. Aquí nos hace referencia que hay algunos tipos de textos. Entonces, en este caso, vamos a explicar lo que es el párrafo. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues decimos que comienza en mayúscula, que es la unidad mínima que debe pues, tener un texto. Este debe siempre terminar como punto y aparte, ya sea o final para pues, hacer un nuevo párrafo o para la finalización del documento. ¿Listos? Dentro de los párrafos, recuerden que el mínimo debe tener 4 líneas y máximo 14, pues esto depende de la norma por la que deben hacer el documento. Recordemos que hay T, hay APA y pues la ahorita hay diferentes versiones. ¿Listos? El párrafo también pues su énfasis se trata de la misma idea. ¿Listos? Dentro de este párrafo pues tenemos varios tipos de párrafo. Tenemos los narrativos, que su propósito es pues, entretener al lector, que haya narrador que cuenta algo, sus ideas están ordenadas cronológicamente y cuenta hechos reales o ficticios, y pues dentro de estos narrativos encontramos los cuentos, las leyendas, las fábulas, los mitos, pues entre otros. Tenemos unos tipos de párrafos descriptivos. Estos explican cómo es una persona, una idea, un cosa describir.
se enfoca en el uso de imágenes acompañadas pues, de texto. Y él utiliza diferentes figuras literarias para hacer ciertas comparaciones. Este tipo de párrafo pues acude más a las emociones y a los sentimientos, pues dentro de se encuentran las fotos, los paisajes o las fotografías o algo de personas. Tenemos también los argumentativos, que su propósito es convencer al lector. Sus ideas van encadenadas unas con otras con coherencia. Lo que se escribe es necesario que sea demostrada. Los argumentativos se basan en algo real, ¿sí? Y ese se basa en percepciones personales. Dentro de ellos pues tenemos las fuentes externas tomadas como referencia, ¿sí? Las bibliografías de las personas, los autores. Tenemos los tipos de párrafo expositivo, que es en el predeterminar la trama explicativa. Pues su único recurso es el material expuesto en el momento. Estas exposiciones son muy claras, precisas. Sí, su misma palabra lo dice, se exponen análisis. Estos tipos de párrafos pues, son muy comunes en la redacción de las noticias o de los informes. ¿Listo? Tenemos también el tipo de párrafo relativo, en el que pues, las ideas se presentan de manera relativa. Cada lector lo interpreta de manera diferente. Sí, digamos que él escribe el párrafo tiene un fin, pero pues él se lo lee y lo interpreta pues, de la manera que más se la visto. Relata hechos en diferentes tiempos y se utiliza más que todo en los ensayos científicos. Tenemos el párrafo de inmigración, pues que se presenta como un tipo de listado de información. Estos describen un mismo objeto y indican más que todo la estructura del párrafo. Pues dentro de ellos tenemos las listas o las tablas de contenido, porque va al inicio de un documento. Describe cómo va a sencillo el documento. ¿Listos? Este sería la clasificación de los párrafos y pues sí, la estructura de la párrafo. Ahora vamos a ver los signos de puntuación. ¿Listos? Inicialmente tenemos la tilde. Esta se utiliza para dar una acentuación a la palabra. ¿Listos? Pues porque sí, la ya posee un significado la palabra, ¿vale? Entonces como para darle el acento. ¿Listos? Es la representación gráfica de algunas palabras. ¿Listos? Entonces esta puede la tilde ya sea en las agudas, las agudas hacen una sílaba tónica en el último lugar. ¿Listos? Entonces ahí que las agudas llevan la tilde cuando terminan en un vocal en S. ¿Listos? Inicialmente tenemos un ejemplo para col, que sí tiene el acento al final, pero no toda la tilde. ¿Por qué? Porque para que yo tilde debe haber una regla que se termine en N, S, o en vocal, como lo observamos en la palabra colibrí, que termina en vocal, y pues ahí lleva su tilde, sartén, porque termina en N, y con compás, ¿vale? Tenemos también pues las palabras llanas, que su sílaba tónica o el acento pues va en el penúltimo lugar, como bebedana. ¿Listos? Pero en esta palabra está en amarillo y no lleva la tilde. ¿Por qué? Pues porque solo lleva la tilde cuando no termina en vocal o S. Esto es todo lo contrario de las agudas. En las agudas, pues su regla para que lleve la tilde es que termine en vocal y no S. En cambio el otro es lo contrario. Si lleva el tilde cuando no termina en vocal y no S, por ejemplo la palabra cáliz, árbol o túnel. ¿Listos? Y tenemos también las estructuras que su sílaba tónica o el acento pues va en el penúltimo lugar como polígrafa. ¿Listos? Entonces las estructuras siempre llevan tilde, siempre.
listo, sábado, médico, opa, listo, entonces vuelvo a sacar la tilde, pues depende la entonación, el lugar de entonación, como las agudas ya no son agudas, tiene su regla, es que tiene que terminar el vocal al nivel. Las llanas es solo colocar, si no terminan el vocal, tiene que ser llevar tilde. Y al finalizar las cédulas que siempre llevan tilde, ¿vale? Ahora, dentro de eso también tenemos los signos de puntuación, la coma, ¿listo? Decimos que la coma es un signo ortográfico que representa una pausa muy breve, más breve que el punto, ¿listo? Este se usa para separar diversos elementos de una serie o de una numeración, ¿listo? Antes y después de expresiones como sin embargo, sin duda o no obstante, ¿vale? Como, ¿listo? Sin embargo, coma, ¿listo? Esta forma también se utiliza para hacer una aclaración de la oración anterior que se dio, ¿listo? Y para introducir palabras afirmativas o negativas. Entonces, por ejemplo, les voy a leer la instrucción ahí. Una coma puede ser una pausa. No cambia el sentido de la oración, no, espere. Ahí es un coma, porque si es una pausa muy breve, no, espere. O no espere, ¿listo? Entonces ya no se hace un coma, pues significa cambia el sentido de la oración. De no espere a no espere, ¿listo? Entonces nos dice que también se puede crear por ejemplo, ¿no? Eso solo el resuelve. Y la otra cambiando en lugar de la coma significaría eso. Solo el resuelve, ¿vale? Entonces nos cambia el sentido de las oraciones completamente. Por eso tiene que fijarse muy bien dónde por las comas. Pues para hacerse entender mucho más cuando redactar. ¿Listo? La coma también puede ser la solución, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la oración vamos a perder como poco se resolvió. Si cambiamos el lugar de la coma, pues nos queda ya la oración vamos a perder poco se resolvió. ¿Listo? Entonces tiene que ser muy importante lo que ustedes vayan a escribir. Donde uno va a localizar las comas para que sus oraciones tengan sentido y no cuando presenten contradicciones o generen nuevas dudas, ¿sí? O ¿sí? Nuevas interpretaciones. También tenemos el punto y coma, que se separa partes del párrafo entre las que existe una mayor conexión. También para terminar la numeración, sirve para introducir una explicación después de una afirmación. ¿Listos? Enumera y ordena distintos puntos de vista. ¿Por qué enumera y ordena? ¿Sí? Porque se ordenan en forma de importancia, ¿sí? En orden de importancia. ¿Listos? Y este punto y coma también sirve para escribir lo particular después de hablar lo general. Vamos a leer unos ejemplos. El primero es no te vayas, punto y coma. Todavía no he terminado un tiempo. ¿Listos? El segundo, ha buscado todas las alternativas posibles. Punto y coma. No hay nada que reprochar. Así nos decía que enumera y ordena distintos puntos de vista. ¿Listos? Ahí necesito una explicación después de una afirmación. Entonces, explica, donde nos explica que el chico le ha buscado todas las alternativas posibles y pues explica por qué, que no hay nada que reprocharle. Y finalmente, compren chocolate, crema y tortillas para la torta. Jamón, pan y queso para las sándwiches. Nuevamente, punto y coma. Café de leche para el desayuno. ¿Listos? Entonces, ahí es donde nos dice que enumera y ordena en distintos puntos de vista. Ese es el ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí nos enumeró varias cosas que se tenían que comprar
y en su orden. Entonces la primera era para hacer la torta, la segunda para el desayuno, ¿sí? Para eso el punto y punto. Y finalmente tenemos pues la sigla. La sigla es una palabra nueva que representa letras iniciales de una frase normal, ¿sí? Es para cortar. Puede ser el nombre de la institución o empresa o de un documento. Y se utiliza para agilizar la escritura y la lectura. Por ejemplo, tenemos la OMS, que sí es la Organización Mundial de la Salud, para que nos quede más rápido o se exprese más rápido, uno dice OMS o la escribe, listo. IVA, que significa impuesto al valor agregado, o Organización de las Naciones Unidas, PIB, Producto Interno Bruto, AC antes de Cristo y CC, Cédula de la Ciudadanía. ¿Listos? Como estas pues son unos pocos ejemplos que en realidad existen muchísimas en las instituciones. Cuando uno dice institución, uno técnica no escribe, se escribe IETT, ¿sí? Que significa institución educativa técnica. ¿Vale? Entonces, este sería nuestro segundo tema. No sé si tienen dudas, inquietudes. Me cuentan, está todo claro. Vuelve rápido, despacio. Alguien, no todos, ni a uno solito. ¿Listos? Están como durmiendo, creo que nada participa. Listos. Ahora les voy a compartir nuestra siguiente presentación. Me cuentan si la están viendo. Listo. Entonces tenemos la narrativa en Colombia. ¿Listos? Entonces, esta narrativa se nos tienen muchas ramas, pero vamos a hablar de tres en específico. Tenemos el modernismo, que es el primer movimiento literario que surgió pues, en América Latina entre 1880 y 1916. ¿Listos? Eso es a nivel latinoamericano. Y en Colombia surgió a finales del siglo XIX. ¿Listos? Entonces, inicialmente, a nivel general, a nivel de América Latina, pues se representaba la idea de unión entre el romanticismo y el realismo. Y pues se trata de temas exóticos, encuadrados o con un énfasis en ambientes lujosos. Y en Colombia pues surgió también una amplia libertad creadora. Este modernismo rechazaba la vulgaridad, expresaba sentimientos íntimos. Con este modernismo se huye de la realidad y del cotidiano, y su lema es el arte por el arte, ¿vale? Crear belleza, eso significa crear belleza, pregonar más la belleza de las cosas, las cualidades, pues que cualquier otra cosa, ¿listos? Pues dentro de este modernismo, una gran riqueza de vocabulario, ¿listos? Entonces, dentro de eso tenemos unos autores. Tenemos José Asunción Silva con obras como Intimidad, el libro de versos y Gotas Amargas. También tenemos a Gustavo Adolfo con obras como Cóndores no entierran todos los días y El desfase de los idiotas. Tenemos a Plinio Puleyo Mendoza con obras como El olor de la guayaba y José María Vargas con obras como Flor de Fango y Ahora en las violetas, ¿vale? Entonces recordemos nuevamente para que nos quede un poquito más claro, porque ahorita sigue
el posmodernismo. ¿Listos? Entonces el modernismo que primero predominaba la belleza de las cosas y el arte por el arte. Hubo una gran riqueza de vocabulario y en este se huía de lo cotidiano, ¿vale? Este modernismo era más romántico, ¿vale? Y el posmodernismo, este proviene de la arquitectura y las artes plásticas. Era un movimiento artístico, cultural y literario, también filosófico del siglo XX. Después del modernismo. ¿Listos? Este se oponía al fin de la modernidad. ¿Listos? Reemplaza la imaginación de la modernidad. Se predominaba más la tecnología y la planeación innovadora. ¿Listos? Está levantando la mano algo, ¿me cuentan? Michael, ¿no? ¿Listo? Donde iremos, pues en ese modernismo predominaba más una actitud independiente hacia la cultura y el progreso. Hubo un cambio de ideologías, también la crítica a los sistemas, una construcción de una sociedad mucho más estandarizada, predominó el progreso individual y la economía del consumo. Los pequeños ídolos se volvieron más pasajeros. No había una historia conjunta que se dirigiera únicamente, pues eran más individuales. ¿Listos? No tenían ídolos ni laúdes, pues esto estaba más referido al modernismo, por decirlo así. Sus obras se desarrollan sin ilusiones, eran mucho más reales, y el choque ordinario se presenta con ironía. En este caso, pues la belleza se ha reducido a un elemento decorativo de la realidad. Recordemos que les nombraba antes que el modernismo pues predominaba la belleza de las cosas, y en el posmodernismo pues ya no importaba tanto, ya se pasó a un segundo plano. ¿Listo? También tenemos ahora los medios de comunicación. Tenemos varios tipos. Las canciones de estos medios de comunicación son informar, educar, entretener y formar una opinión. Algunas de sus características pues afectan a un mayor número de personas en el momento dado, y tenemos varios tipos. Tenemos los masivos, los auxiliares y los alternativos. ¿Listos? Los de comunicación masiva, tenemos la televisión, que es un medio visual que transmite una imagen y un audio. Tenemos la radio, que esta transmite pues audio y es el medio de mayor alcance. Tenemos los periódicos y las revistas, que estos brindan flexibilidad, actualidad y permiten la realización de anuncios y generan más credibilidad. Tenemos el internet, que es un medio visual interactivo y selectivo. Es un territorio virtual sin barreras y la información se presenta de forma inmediata. Y el cine, que se ubica como el séptimo arte y permite llegar a cierta cantidad de personas que están en un espacio cerrado. ¿Listos? Los auxiliares o complementarios son los que tienen un fin más cercano. Entonces tenemos la publicidad exterior, como los minicarteles y los centros comerciales, en las paradas de buses, las informaciones que encontramos a los costados de los buses, en logos gigantes y en los carteles que aparecen en el cielo, pues, ¿vale? Tenemos la publicidad interior, que se encuentra en medios cerrados, como los estadios deportivos, las plazas de toros, en el interior de los buses. También tenemos la directa o el correo electrónico, que va a ir a una persona en específico, ¿vale? Puede ser que envían un anuncio impreso al cliente potencial.
Pueden ser las tarjetas postales, las cartas, los catálogos, los folletos, los calendarios y las circulares. ¿Listos? Y para finalizar tenemos los medios alternativos, como los faxes, los lápices de compras con video, los protectores de pantalla, los discos compactos y los videos que pasan antes de las películas, que son como unos trailers. ¿Vale? Listo. Y para finalizar, vamos a ver el análisis de los textos. ¿Para qué nos sirven? Entonces, estos análisis nos ayudan a comprender y saber cuáles son las ideas principales de un texto. Pues es para que ustedes les sea mucho más fácil entender que esto lleva una paráfrasis, que es la técnica para expresar con tus palabras ideas de otro autor. Es el resumen, que es la representación abreviada de los contenidos de un documento, y la síntesis, que es la descripción corta de los contenidos importantes de un texto. ¿Listos? La síntesis. Y ahora sí, para finalizar, ya este es nuestro último tema de hoy. Nuevamente vamos a ver la parte de ortografía. ¿Listos? Vamos a ver las diferencias de las palabras cuando se pueden utilizar. ¿Listos? Vamos a ver la diferencia entre hay, que es el verbo haber. Por ejemplo, hay dos aviones. Ahí, que es un lugar. Por ejemplo, ahí sobre la mesa está el jarrón. Y hay, que es una exclamación. Por ejemplo, ay, que me quemo. ¿Vale? Entonces está la diferencia cuando se escribe hay, el verbo ahí, del lugar, y hay, que es una exclamación. ¿Listos? Nuevamente vamos a ver y a ver. ¿Listos? La primera, pues es una expresión formada por una preposición más un verbo. Que es a ver, separado. ¿Listos? A ver, si miras por dónde vas. ¿Listos? Pues indica sorpresa o interés. Y la segunda es el verbo en infinitivo usado como auxiliar. Alejandra cambió mucho después de haber tenido un hijo. ¿Listos? Vamos a ver la diferencia entre allá y allá. ¿Listos? Entonces, la primera, allá, es la conjugación del verbo haber. Allá es una persona que cuida niños. Allá es encontrar algo o alguien. Y allá indica un lugar que vale la pena. Y allá no existe, esa palabra no existe, no la escriban allá porque no existe, ¿vale? Entonces vamos a leer un ejemplo utilizando todas las palabras y su manera correcta de utilizarlas. Entonces, quizá algún día haya alguien que mientras trabaja como haya, se refiere a un niñero, logre hallar el verdadero significado de la vida, más allá de todo lo que sabemos. Las palabras que están subrayadas en rosado, pues son las que nos sirven, las que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver la diferencia entre va con B y va, ¿vale? La primera va es el verbo ir, y esta se utiliza cuando una persona se dirige a un lugar. Por ejemplo, él va a comprar el pan y ella va con sus amigas. Y la segunda, pues es más una interjección que expresa desdén o menosprecio. ¿Listos? Lo mencionábamos en la clase anterior, por ejemplo, baja, que le pasa a usted algo que no le interesa. O baja, porque dices eso. ¿Listos?
Vamos a ver la diferencia entre yendo, que esta viene del verbo ir, yendo con y, yendo y yendo. Estas palabras no existen, ¿vale? Vamos a ver también la diferencia entre vaya, vaya y vaya. ¿Listos? La primera es vaya, que es pues, de ir, del verbo ir con V y con Y. La segunda es con V y doble L, que se refiere a una cerca. Y la tercera es con B y con Y, que significa que es un fruto, es el nombre de un fruto. Vamos a ver un ejemplo que es vaya usted junto a esa valla y recoja las bayas. ¿Listos? Vamos a ver también la diferencia entre así, así y así. ¿Listos? La primera, así, es más como una acción que se hace tal cual se indica. También hace que la oración signifique como una sorpresa, ¿sí? Como si descubrieran algo. Por ejemplo, tenemos así que perdiste el examen o así que estuviste jugando al fútbol. También tenemos, pues, esto se hace así, las acciones que tal cual se indican. Y la segunda es más como una exclamación, como lo decíamos antes. Esta funciona como una onomatopeya. Por ejemplo, así, pero yo los encontré primero, ¿sí? Es más como una expresión, ¿vale? Y la primera es algo que se hace tal cual, una acción o sorpresa. La siguiente es la diferencia entre en serio y en serio. Eso lo veíamos también en la clase anterior. En serio viene del adverbio que significa sin engaño, sin burla. Por ejemplo, estoy hablando en serio, ¿sí? Y la segunda que es pegada, que es algo, es el verbo, viene el verbo enseriar, que significa poner el semblante serio. Yo me en serio cuando tomo decisiones. ¿Listos? Y para finalizar, pues vamos a ver la diferencia entre basta con B y basta con OB. ¿Listos? La primera es una interjección. Voy a ver si lo pueden decir más claro. Me faltan también. Es la interjección que se usa para poner término a una acción o discurso. ¿Listos? Por ejemplo, basta, devuélveme mi lápiz. Y la segunda, basta con V, es un adjetivo femenino que significa que algo es muy extendido o grande. Por ejemplo, esta acción es muy vasta o este lote es muy vasto, ¿sí? Muy grande. ¿Listos? La diferencia entre tuvo con V y tuvo con B. La primera con V viene del verbo regular del infinitiva tener. Ella tuvo. ¿Listos? Ejemplo, Carlos tuvo una casa hermosa. Y tuvo con B, pues lo decíamos en la clase anterior también, que es un sustantivo o es una pieza. La descripción de una pieza en forma cilíndrica. Por ejemplo, los tubos con las muestras de sangre están en el laboratorio. Y normalmente se recordemos el uso de las mayúsculas. Cuando se utiliza mayúscula, entonces decimos que la mayúscula se utiliza al comienzo de un texto, después de un punto y en los nombres propios de las personas, animales o lugares. ¿Listo, chicos? Ese sería pues el tema que vamos a ver que vimos el día de hoy y ahora vamos pues a presentar el examen. Les pido por favor que todos participen porque antes solamente me participaron 2 estudiantes, ¿vale?
Listo, chicos, entonces voy a empezar a compartir la pantalla para que nosotros contestemos y envíen todos, por favor. Si no, voy a pausar la evaluación y voy a empezar a preguntar a la sala. Así que, por favor, todos estén muy pendientes. Bueno, pido la participación de todos. Listo, entonces ahora sí les voy a compartir nuevamente la pantalla. Pero vamos a presentar. ¿Listos? ¿Me están viendo? Listos. La primera pregunta es, ¿la coma es un signo de puntuación común que hace una pausa breve dentro de la oración? ¿Cierto o falso? La coma, una pausa breve dentro de la oración. Sí, profesor, es falso. La coma es un signo de puntuación común que hace una pausa muy breve dentro de la oración. ¿Cierto o falso? Cierto. Es muy bien, cierto. ¿Listos? Entonces, describe detalles de lugares, personas, objetos mediante palabras. ¿Listos? Párrafo descriptivo, párrafo argumentativo o párrafo narrativo. ¿Qué tipo de párrafo es el que describe lugares, personas, objetos mediante palabras? El descriptivo. Listos, muy bien. Listos. Esta también es sobre el párrafo. Es el que expresa la información más importante dentro del párrafo. Las ideas primarias o las ideas secundarias. ¿Qué expresa? ¿Qué parte? ¿Cuál es? Las ideas primarias. Sí, muy bien. Listos. ¿Listos? Listos. Miren, nuevamente.
¿Cuál es la que expresa información más importante del párrafo? Ya hemos dicho que las ideas primarias. ¿Listos? Expresa opiniones a favor o en contra de una idea o de un tema. Eso es de los tipos de párrafos. Un párrafo narrativo, un párrafo descriptivo o un argumentativo. Que expresa opiniones. Dime. Párrafo argumentativo. Eso, muy bien. Claro, claro, claro. Miren, los tenemos inmunidad. ¿Listos? Listos. Al final de un párrafo se coloca que punto y aparte, punto seguido o punto final. Pero Punto final. al final de un párrafo, y si yo quiero escribir otro párrafo, Punto seguido. Punto y aparte, punto aparte. eso es el punto final y tal cuando termina el documento como tal, ¿vale? Y seguido es cuando continúa la idea dentro del mismo párrafo y el aparte es para comenzar un nuevo párrafo. ¿Listos? O sea, al final del párrafo como tal. ¿Listos? Muy bien. Ahora, para separar los elementos de una oración se utilizan comas. ¿Verdadero o falso? Eso es realmente cierto. Cierto. Muy bien, 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 bien. Vamos volando. Muy atentos a esta. Listos. Es la parte esencial de una palabra que contiene el significado. Recuerden, la parte invariable que no cambia. Raíz, verbo, morfema o prefijos. La parte que no cambia, la parte de la palabra, en este caso ya no la oración, sino la palabra, lo que explicábamos al inicio de la clase. Raíz, verbo, morfema o prefijos. Recuerden que es la parte invariable, que también se le llama lexema. ¿No? Profe, morfema y lexema. La raíz, recuerden que es la raíz la que no cambia, raíz o lexema, parte que no cambia. ¿Listos? Los afijos se dividen en, entonces tenemos prefijos, raíz, lexema o sufijos. ¿Cómo? Profe, sufijo. Los afijos se dividen en sufijos y qué más. Y Prefijo. enviar. Muy bien. Vamos ganando todos esos puntos que tenemos. Los interfijos, son morfemas gramaticales, desinencias verbales, morfemas derivativos o morfemas flexivos. Recuerden que los interfijos eran lo que se le añadía a la raíz para que nos diera sentido. Era más para llamar de manera cariñosa, no afectaba el significado, pero le daba un orden más, un significado más tierno, por llamarlo así. Entonces, morfemas flexivos, derivativos o gramaticales. ¿Cuáles? Morfema flexivos. Son los morfemas derivativos, ¿listos? Que no afectan nuestro lexema o raíz como tal y le hacen dar un sentido más suave, ¿listos?
La siguiente consiste en una partícula que se antepone a la raíz, o sea, antes de la raíz, y modifica el significado de la palabra. ¿Listo? Lo que va antes. Recuerden que hay uno antes y uno después. Prefijo, sufijo, afijo o raíz. Lo que va antes de la raíz. Profe, sufijo. El prefijo antes, el sufijo después. Acuérdense, prefijo antes, sufijo después. ¿Listos? Entonces, la siguiente es de ortografía. Tienes que aprender de tú, tienes que aprender de tú, tienes Profe, que... cuando nos vamos a referir a una persona es continuo. Por ejemplo, de él. Muy bien. Listo, nos ganamos otro bonus ahí. Listo. ¿Qué signo hace falta en la oración? Juana, levántate. Juana, levántate. La coma. ¿Qué signo hace falta? Profe, la coma. Profe, la coma. En Juana, levántate. Listo. Juana, coma, levántate. ¿Qué es el párrafo? Son narraciones breves acerca de un suceso. Es un texto en el cual se relatan experiencias o es un conjunto de varias oraciones. Son narraciones de sucesos. Son narraciones breves de un suceso. Pues es un conjunto de varias oraciones. Entonces activamos a ver para que nos sirve. A ver. Son aquellas que amplían y complementan la idea principal. Idea principal. Son las que amplían y complementan la idea principal. Las que complementan a una idea principal, ¿cómo se llama? Eso. ¿Listos? Uy, miren otro bonus ahí. Un 50-50. Cuando no sepan, me dicen, ay, utilicemos el 50-50. ¿Listos? La palabra posmodernismo cuenta con el prefijo pos, que significa, recuerden, prefijo va antes de, miren, les soplé, atrás de, después de. Eso quedaba como El posmodernismo, acuérdense que teníamos el modernismo y después el posmodernismo. ¿Qué significa pos? ¿Qué es? O sea, en este caso el prefijo pues sí va antes de la palabra, sí, pero en este caso significa que el modernismo como tal, después de este surgió el posmodernismo, o sea que va después. Muy bien. Listos. A ver, ¿cuáles son las características del párrafo? Está formado por 5 o 6 líneas, se compone de 4 partes, está conformada por una idea principal e ideas secundarias. Son palabras que nombran elementos de la realidad y está compuesta por oraciones cortas. Son varias respuestas. ¿Cuál? A ver. Conformado por una idea principal, idea secundaria y compuesta por oraciones cortas.
Listo, dejamos esas dos. Vamos a ver cuál nos hizo falta. Muy bien, nos hizo falta esta. Está formada por 5 o 6 líneas. Recuerden que mínimo 4, máximo 14. Ese es la norma, ¿listo? Después del punto y coma, se escribe mayúscula, verdadero o falso. Eso es falso. Falso de toda falsedad. Muy bien. Listos. Y hoy acabamos. Nos rindió. Entonces, tenemos, miren, la opción de contestar una pregunta de la que nos quedó mal. ¿Cuál elegimos? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. La 3. Vamos a activar el 50-50. A ver. Activémoslo. A ver. Los interfijos son morfemas flexivos o morfemas derivativos. Morfemas derivativos. Morfemas derivativos. Bien. A ver. Ay, mire, otra vez podemos. A ver, una pregunta que hay. ¿Cuál? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2, profe. La 1, profe. ¿La 1 o la 2? Sí, la 1, profe, está bien. Ahorita hacemos la 2. 50, profe. No, ya no tenemos el 50-50. Consiste en una partícula que se antepone antes de la raíz y modifica el significado de la palabra. Antes de, a ver, miren los apuntes corriendo. Acuérdense de ese antes de por la prehistoria. Prefijo, dijeron prefijo por ahí. Acuérdense, pues sí, cuando les ocurre esto. Ah, mire, el fin. Venga a ver cuántos nos quedaron. No tuvimos el 89. ¿Cuáles nos quedaron mal? Mire, correctos 16, incorrectos 2. Nos quedaron 2 mal, a ver. ¿Qué tal les han parecido estas actividades? Cuéntenme. Pues sí, estuvimos bien. No, profe, muy bien la dinámica, aprende uno mucho. Sí, sí les gustan este tipo de quizzes. Con bonus y todo, ¿sí vieron? Nos ganamos ahí un 5. Claro, profe. La llamada al amigo, nos falta la llamada al amigo. Ah, bueno, me alegra mucho. No sé si tengan algunas dudas, inquietudes en este espacio. Nos quedan 15 minuticos. Ustedes me cuentan si quieren volver a refrescar algún tema. Profe, Sí, profe. Y nos va a poner nota o carita feliz. como carita feliz. Para la participación. El otro examen, pues la siguiente clase, entonces ya va a ser sobre el, no sé cuándo ustedes al fin que hayan definido, pues lo que habíamos hablado hace 8 días era que íbamos a dejar la clase para los viernes, pero pues no sé, ustedes cómo les quede más fácil. Y pues el final sí ya pues lo hablan con don Pedro, ya con el instituto, ¿vale? No sé si quieren que recordemos otra vez, que volvamos a presentar el examen. Igual ahí tenemos tiempo. A ver cómo nos va. ¿Qué opinan? A ver. Yo tenía que ir a 20 turnos.
No sé si tienen dudas, si todo les quedó claro, recordemos, pues cuáles, les voy a hacer unas preguntas hacia al azar. A ver, ¿cuál es el prefijo? Que veo que están todavía con sus duditas con ese tema. A ver, ¿cuáles son los prefijos? Uno solito. Los prefijos y los sufijos. Acordémonos como por la prehistoria que va antes de la raíz o el tema. Y el sufijo es el que va después de. ¿Vale? No sé si Catherine, tengas alguna información para ellos, pues nosotros por hoy ya terminamos en la temática de hoy. Buenos días, Pedro, ¿cómo está? El tema de hoy era octavo noveno, entonces ya terminamos, sí, ya terminamos con octavo noveno con los estudiantes del grupo de hoy y con el examen y todo. Muy bien, estaban ahí participando, pues es que inicialmente les habíamos dejado que pues el quiz para que ellos los hicieran en la casa, pues en cualquier tiempo, pero pues no llegamos a un acuerdo esta mañana que lo íbamos a volver a presentar para que se les presentaran pues dificultades a la hora de ingresar. Pero pues bien, ahí hemos hecho el recorder y pues esta clase hay más estudiantes de los que había en la clase pasada, pues porque al finalizar solo habían 3 estudiantes, así puede ser. Pero súper bien. Sí.